bendiga sus vidas, hermanos. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, porque estamos nuevamente aquí para alabar y glorificar a nuestro Dios. Y pues, ¿qué podremos decir, hermano? Dios es bien bueno con nosotros. Y grande es su amor y su misericordia. Yo quisiera, hermanos, que en esta tarde nos pusiéramos todos sobre nuestros pies. Algo que yo quiero, hermanos, compartir en esta tarde con ustedes. Yo este mensaje le puse como título, hermanos, Amparo Divino. ¿Por qué? Porque pues todos necesitamos de Dios y todos en su momento Dios nos rescató de alguna manera de algunas cosas difíciles que veníamos. Pero vamos a ponernos a orar en esta tarde, hermanos, y ponernos en las manos de Dios. Padre, te damos muchas gracias por tu grande amor y tu misericordia, porque tú nos permites, Señor, estar en este lugar. Te damos gracias, Padre, porque hasta este día, Señor, has estado, Señor, con nosotros. Y por ello, Señor, te damos muchas gracias, Padre. Por ello, Señor, te alabamos, te glorificamos, y que la honra, Señor, y la gloria, Padre, sea, Señor, para ti. Te pido, Señor, en esta preciosa tarde, Señor, que tú bendigas toda la iglesia, Señor, reunida en este lugar. A mis hermanos que estuvieron en la mañana, Señor, los que van a estar ahorita a las 4 y a las 6. Que tú, Señor, seas el que esté, Señor, con cada uno de ellos, Padre. Te damos infinitas gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, Señor. Porque tú, Señor, diste, Padre, tu vida por nosotros, Padre. Gracias te damos, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Te pido, Dios, que tú bendigas, Señor, a mis hermanos de la alabanza también, a mi hermano Pastor Alejandro y a toda la iglesia, Señor, desde el más chico, Señor, hasta el mayor. Que seas tú, Señor, el que esté, Señor, con cada uno de todos nosotros, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Aleluya. Pueden ocupar su lugar. Damos gracias a Dios, hermanos, porque, hermano, yo creo que si nos pusiéramos a contar todas las maravillas de Dios no acabamos. Pero Dios es bueno. Y antes de empezar, hermanos, en esta preciosa tarde, yo quisiera, hermanos, como les comentaba, este mensaje se titula Amparo Divino. Pero antes de entrar a la palabra de Dios, hermanos, yo quiero compartirles un testimonio, bueno, es testimonio relacionado con lo que vamos a compartir ahorita. En el 82, hermanos, en el 82, un servidor anduvo trabajando en Flecha Amarilla y bueno, nuestra ruta era de aquí de Querétaro a la Sierra, Jalpan, Gilitla, Pinal de Amoles, todo eso era nuestro recorrido casi diario. Entonces, de tiempo, hermanos, pues yo me salí de la empresa, me salí del trabajo, mi hermano traía un camión en ese tiempo, mi hermano el mayor traía un camión y pues yo andaba se le decía, en ese tiempo se le decía de cobrador, ¿verdad? Con él. Y cuando, de tiempo que yo me salí, hermano, pues él seguía sus rutas para allá. Entonces, una ocasión, hermanos, como él manejaba muy recio, una ocasión, allí en Pinal de Amoles, él iba con el camión lleno de gente, ¿no? Entonces, no, era un autobús. Iba lleno de gente, hermanos. A ver si no les causo un poco de así pánico con lo que les quiero compartir. Pero iba lleno de gente, llevaba el camión lleno. Y como si ustedes han ido para allá o todos los que han ido para allá, pues ya saben cómo está la carretera, ¿no? Las curvas y apenas se empieza a salir una y ya está la otra y bueno, está medio complicada la carretera. Entonces cuando él iba llegando a Pinal de Amoles, hermanos, pues se le atravesó una persona alcoholizada y él me compartía y me decía, mira, yo tuve pocos segundos para reaccionar, para ver qué tenía que hacer. O llevarme a la persona o irme al voladero con todo y el camión lleno. O sea, yo tenía dos opciones nada más. Entonces dice, pues yo traté de esquivarlo lo más que pude, pero desafortunadamente no pude. Cuando vio que arrolló a la persona, se para adelante, se baja y se da cuenta que pues la persona ya estaba muerta, porque murió instantáneamente. Las llantas de atrás del camión del autobús le pasaron en la
la cabeza. Entonces fue una muerte instantánea. Y me decía, cuando yo me bajo del camión y me doy cuenta de la situación, me entró mucho miedo. Me entró mucho miedo y mi primera reacción fue correr, huir del lugar. Él se vino, hermanos, buscó un licenciado, sacó un amparo, se amparó y se presentó para seguir con el proceso que seguía. Y pues si ustedes saben y pues si alguien ha tenido alguna situación difícil, a veces cuando es este tipo de movimientos, pues lo que tiene que hacer la persona es ampararse, ¿no? Para que no vaya a la cárcel. Esa es la finalidad, de que no vaya a la cárcel con un amparo. Y entonces, pero cada mes tiene que ir a firmar, ¿no? Pues parece que es cada mes que tiene que ir a firmar esta persona. ¿A qué voy yo, hermanos, compartir esto? Porque yo recordaba, hermanos, esta situación, por lo que queremos compartir en esta preciosa tarde. Usted y yo, hermanos, teníamos que pagar un costo por nuestra vida, por el error que estábamos viviendo. Y fíjense, hermanos, lo importante y lo bueno y lo hermoso que es Dios con cada uno de nosotros. Que usted y yo, hermanos, no fue necesario, hermanos, de ir a pagar esto, hermanos, porque Cristo lo pagó. Cristo, hermanos, dio su vida por amor a usted y a mí y por toda la humanidad. Es algo, hermanos, tan importante, hermanos, reconocer lo que Dios, hermanos, hizo, hermanos, por cada uno de nosotros. La humanidad se mueve de esta manera. Dios tuvo que sacrificar a su Hijo único para que diera la vida por usted y por mí. ¿Cuánto el Señor nos ama, hermanos, a usted y a mí, hermanos? ¿Cuánto el Señor nos ama, hermanos, que no permitió que usted y yo, hermanos, lleváramos esa paga, esa culpa? Porque Él dio, hermanos, su vida por usted y por mí. Entonces, hermanos, si nosotros nos vamos a lo que es la palabra de Dios, si nosotros nos vamos, hermanos, vamos a irnos a Lucas, vamos a pasarnos al Evangelio de San Lucas, hermanos, y vamos a ver, hermanos, algo bien importante en nuestras vidas. En el capítulo 5, y vamos a ver el versículo 31. Fíjense, hermanos, lo hermoso que es Dios, hermanos, con usted y conmigo. Que no teniendo Dios, hermanos, ninguna necesidad, hermanos, ninguna necesidad de mandar a su Hijo Jesucristo a morir por usted y por mí, lo hizo, hermanos, porque Él nos ama. Él quiere que usted y yo, hermanos, vivamos bien. Él quiere que usted y yo, hermanos, tengamos una vida eterna. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, para usted y para mí. Entonces, es algo bien importante todo esto, y dice la palabra de Dios en el Lucas 5:31. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Créanme, hermanos, cuando esto le pasó a mi hermano mayor, pues le empezamos a compartir. Yo para esto ya me había convertido en el 84, me había convertido al Señor. Entonces empezamos a compartirle al Señor. Mi hermano se convierte, se entrega a Cristo, y yo le aseguro que todo iba bien hasta ahí, porque Cristo perdona el más vil pecado que haya en nosotros, porque Dios es bueno. El problema, hermanos, es que si usted o yo, hermanos, al pasar el tiempo retrocedemos hacia atrás, hermanos, se perdió todo lo que habíamos logrado. Se pierde, hermanos, automáticamente se pierde todo lo que hemos logrado en nuestro caminar en el Señor. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se pierde? Porque si usted se da cuenta, hermanos, dice que es necesario que a través de muchas pruebas y luchas y todo lo que venga,
tenemos que perseverar y tenemos que llegar hasta la meta final. Un premio, hermano, no se gana si no llegas a la meta final. Un premio no se gana, hermano, si tú no llegas hasta el final. Un premio no me lo voy a ganar, hermano, si no llego yo hasta el final. Esa es la diferencia, hermanos. Cristo ahí está. Y Cristo es el único y es el mismo de ayer, el de siempre, hermanos, el de toda la eternidad. Pero nosotros somos la diferencia. Nosotros, porque si nosotros, hermanos, estamos aquí caminando, luchando, pero mañana, hermanos, resulta que ya mañana flaqueamos y hasta llegamos al grado de decir, no, pues es que no tiene caso estar ahí, hombre. Pues no veo yo resultados en mi vida. Bueno, es que no hemos sabido esperar en Dios. No hemos sabido poner nuestra confianza en Dios. Esa es la diferencia, hermanos, que hay. Entonces, el Señor, hermanos, no vino sino a los pecadores. A eso vino. Nosotros éramos pecadores, hermanos. Nosotros, hermanos, vivíamos fuera de la voluntad de Dios. Y fuera de la voluntad de Dios se hace y se deshace, hermanos. Porque no hay un temor, no hay, hermanos, una dirección hacia dónde estamos yendo. Pero cuando venimos a Cristo, hermanos, todos nuestros pecados, hermanos, son borrados porque Cristo los borra, hermanos, por su gran amor y su misericordia. Pero allí depende de nosotros, tenemos que caminar, como les comento, hermanos, tenemos que luchar nosotros, tenemos que seguir, hermanos, a través de lo que venga, de la situación difícil, del problema que venga, hermanos, tenemos que seguir, hermanos, porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros, luchar por nosotros mismos, seguir, hermanos, caminando. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor viene, hermanos, como un doctor para nosotros. Nosotros necesitamos una medicina, necesitamos una medicina que nos cambiara. Cuando a nosotros nos duele la cabeza, hermanos, o que tenemos alguna enfermedad, o nos tomamos un medicamento y se nos corta, o vamos al doctor y nos da un medicamento y se nos corta. El pecado nadie nos lo podía quitar, hermanos. El pecado nadie lo podía quitar sino solo Cristo Jesús, que dio su vida, hermanos, en la cruz por nosotros. Entonces, necesitábamos un doctor que realmente nos curara ese problema, esa situación que nosotros veníamos arrastrando, hermanos, desde muchos años. Y ahí está, hermanos, el Señor para cambiarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿sí? El problema aquí, hermanos, necesitábamos nosotros un auxilio, algo, hermanos, para nosotros podernos amparar. Nosotros, el Señor nos enseña, hermanos, si ustedes nos vamos, hermanos, a la palabra de Dios, vamos a Salmo, hermanos, pásese a Salmo y vemos, hermanos, lo que nos habla la palabra de Dios. En el Salmo 40 y 46, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, hermanos. En el Salmo 46, cuando llegue allí, glorifique a Dios, hermanos. En el Salmo 46, hermanos, es algo tan importante, hermanos, de lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y dice de esta manera, ¿cómo dice en su Biblia, hermano? Gloria a Cristo. Gracias, hermano. Fíjese, hermano, lo que dice el Señor. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Sí? Nosotros necesitábamos, hermanos, cuando estábamos completamente descarriados, hermanos, necesitábamos un amparo divino. ¿Por qué, hermanos? Porque nadie nos podía dar ese amparo que nosotros necesitábamos, hermanos. Ni el mejor abogado aquí en la tierra, hermanos, podía darnos un amparo así. Pero Cristo Jesús lo hizo, hermano. Cristo Jesús lo hizo, hermanos, dando su vida en la cruz por usted y por mí. Fíjese, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es nuestro amparo y es nuestro pronto auxilio, hermanos, en las cosas difíciles que estemos pasando usted y yo. O sea, hermanos, Dios no nos ha dejado ahí, hermanos. Dios no nos ha dejado desamparados. Dios siempre ha estado ahí con nosotros. Dios siempre, hermanos, nos ha dicho, aquí estoy, pero si tú no quieres que yo te ayude, yo respeto decisiones.
Pero aquí estoy. O sea, el Señor nunca nos ha dejado, hermanos, de su mano. Siempre ha estado ahí. Entonces, qué bendición, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor se da, o sea, viene como un doctor, hermanos, hacia nosotros. Viene como auxilio, como un amparo divino, hermanos, para nosotros, para nuestras vidas, hermanos. Y Él, hermanos, imagínense, si Dios hubiera dicho, voy a dar mi vida por mucha humanidad, pero voy a dar mi vida por arquitectos, ingenieros, licenciados. Pero no, hermanos, lo hizo por toda la humanidad. Lo hizo, hermanos, con nosotros. Nosotros, hermanos, que no siquiera éramos del pueblo de Israel, que éramos de los gentiles. Cristo, hermanos, no le importó. Y Él no se fijó, bueno, este es menos pecador que a este de acá, mejor doy mi vida por este que es menos pecador. No, hermanos. Ese es, hermanos, el amor de Dios, hermanos, que nos ha mostrado hasta el día de hoy. Es una bendición, hermanos, tan grande para reflexionar en nosotros, meditar, hermanos, lo que estamos, hermanos, logrando nosotros como hijos de Dios y qué estamos haciendo, hermanos, con lo que Dios puso en nuestras manos. Es algo bien importante, hermanos, checar, hermanos, en nuestras vidas. A veces nosotros, hermanos, o al menos yo, a veces me pregunto y digo, Señor, ¿cuánto me falta de veras? ¿Cuánto me falta ser un buen cristiano? ¿Cuánto me falta ser un cristiano de verdad? Yo no sé cómo se catalogue usted, hermanos, en el camino de Dios. Un cristiano a medias, un cristiano al 60, un cristiano al 80, un cristiano al 90, yo no sé, hermano. Pero yo a veces me pongo a meditar y digo, Señor, ¿cómo estoy de endrogado contigo? ¿Cómo estoy de endrogado contigo? Tú diste tu vida en la cruz por mí. Tú pagaste el precio por mí. Un precio, hermanos, que nadie podía pagar, hermanos. Nadie. Un precio, hermanos, que solamente Jesús podía hacerlo, hermanos. Solamente Él, hermanos. Por allí yo les compartía por allí un pequeño audio a algunos hermanos de un payasito, no sé a quién le llegó por ahí. Y decía este varón decía que en Estados Unidos un anciano va caminando y cae desmayado. Lo levantan y se lo llevan al hospital. Y le ponen oxígeno. Cuando sale del hospital, va allí a decirles cuánto debía. Y le dicen, son $200 que debe por el oxígeno que se le puso. Cuando este varón, este anciano, le dicen son $200, se suelta en llanto. Y todos los que estaban ahí se conmueven y le preguntan, oiga, ¿por qué llora? ¿No tiene los $200 para pagarlos? Y le dice, sí tengo $200 para pagarlos y más. Pero lloro porque si por unas horas me están cobrando $200 por el oxígeno que me pusieron, no quiero imaginarme cuánto le debo yo a Dios de 60 y tantos años que me ha dado de vida y que me ha dado el oxígeno para seguir respirando. No sé cuánto le debo entonces a Dios de todo esto. Y era su preocupación de que tantos años tenía y cuánto le debía a Dios por la vida y el oxígeno que le había dado para seguir respirando y vivir en esta vida. Pero fíjense, hermanos, que lo que Dios habla, Dios nos dice en su palabra. Si nosotros nos pasamos a Isaías en el capítulo 53, encontramos algo bien
importante, hermanos, como toda la palabra, hermanos, pero encontramos una cosa tan importante en nuestras vidas, para nuestras vidas, hermanos, que a Cristo, hermanos, no le importó, hermanos, y así como nos ha dado respiración, hermanos, toda nuestra vida, hermanos, yo sé que lo va a seguir haciendo porque Él es Dios, hermanos. Y Él prometió, hermanos, estar con cada uno de nosotros hasta el final. Isaías 53, en el versículo 3, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice en su palabra, hermano? Bueno, ahorita se oyó como si estuviéramos en una iglesia católica. ¿Qué dice, hermano? A ver, alguien que con una voz así fuerte, ¿qué dice el 53:3? Gracias, pastor. Fíjese, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Fíjese, hermano, lo que dice el Señor. A Él no le importa, hermanos, cómo venga usted. A Él no le importó, hermanos, cómo venía. Ahora, aquí la situación es esta, hermanos. A veces nosotros decimos, y qué bueno es Dios. Me rescató viniendo del alcoholismo, de hacer lo peor en este mundo. Yo quiero decirle, hermano, esta tarde, que para mí no me interesa mucho cómo llegué ante Dios. ¿Sabe cómo me interesa? ¿Cómo voy a llegar? Eso es lo que me interesa, hermanos, a mí. Es importante, hermanos, cómo llegamos a Dios. Pero lo que más me preocupa es cómo vamos a llegar. ¿Cómo vamos a terminar, hermanos, nuestra carrera? Eso es lo que a mí me preocupa. Porque podemos decir, no, pues qué padre, no, el Señor me rescató y qué bueno, gracias a Dios. Es una bendición. Porque ya estamos, hermanos, aquí en el camino de Dios. Y a Dios no le importó, hermanos, la situación en la que vinimos. Pero sabe, hermano, a usted y a mí nos debe de interesar mucho cómo vamos a terminar la carrera ante Dios. Eso es lo que sí nos debe de interesar a nosotros mucho, hermano. Porque dice, hermanos, el versículo, voy a leerlo nuevamente. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Fíjense, hermano, aquí hay algo bien interesante, hermanos. ¿Cuántas veces a nosotros nos predicaron de Cristo? ¿Cuántas veces nos dijeron que Cristo era el único Salvador? ¿Y cuántas veces dijimos, bola de locos? Esa gente ignorante que anda predicando el Evangelio, nomás anda perdiendo el tiempo. A lo mejor usted no lo hizo, ¿verdad? Qué bueno. Pero muchos de nosotros sí lo hicimos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Pero fíjense, hermanos, lo hermoso y lo importante, hermanos, de la palabra de nuestro Dios. Que siendo, hermanos, lo que fuimos, Dios tuvo compasión de nosotros. Y Dios nos hizo entender, hermanos, a usted y a mí. Dios nos hizo entender, hermanos, que lo necesitábamos porque estábamos enfermos. Que lo necesitábamos porque íbamos a ir a la condenación eterna. Y que si Cristo no daba su vida por usted y por mí, no teníamos nosotros esperanza de vida, hermanos. Eso es la gran diferencia que hay. Esa es la gran diferencia que hay entre una cosa y la otra, hermanos. Entonces, por eso el Señor nos enseña hasta el día de hoy, hermanos, su grandeza, su amor, porque Él vino, hermanos, y se muestra hasta como una medicina para el ser humano. Porque nosotros necesitamos su presencia, necesitamos a Él, hermanos, necesitamos que Él nos guíe, necesitamos que Él nos enseñe para poder, hermanos, seguir caminando. Es una bendición tan grande, hermanos, lo que Dios nos muestra en su palabra, hermanos. Dice de allí mismo el versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5, hermanos, en su Biblia? Alguien más que nos lo pueda leer. ¿Qué dice, hermanos? ¿Quién dijo yo?
Gracias, hermano. Nomás imagínense, hermanos, lo que el Señor nos enseña. Nomás imagínense, hermanos, lo que Dios habla en su palabra. Dice, hermanos, el Señor: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de su paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros. Qué bendición, hermanos. Qué gran alivio para nosotros, hermanos, el saber que Dios, hermanos, dio su vida, hermanos, en la cruz por nosotros. Que Él mostró su amor, hermanos, en la cruz por amor a nosotros, a la iglesia, a esta humanidad. Es una bendición, hermanos, tan grande, hermanos, lo que Dios hizo, hermanos, por nosotros. Porque si no hubiera sido así, hermano, pues estuviéramos aquí, hermanos, así de sencillo, ni nos hubiéramos conocido, hermanos. Pero ahora, hermanos, por esa gracia, por esa misericordia, hasta una familia somos, porque somos hijos de Dios. O sea, es una bendición, hermanos, todo lo que Dios nos muestra, hermanos, en su palabra. Que no hay, hermanos, cómo expresarnos a veces, hermanos, con el Señor. Que no hay, hermanos, cómo pagarle al Señor. Yo no sé cuánta gratitud tenga usted, hermanos, con el Señor, pero no hay, hermanos, cómo pagarle a Dios. Ni con todo lo que tengamos, hermanos, aquí económicamente lo logramos, hermanos. Es más, ni con todo lo económico que tengamos, toda la iglesia, hermanos, lo hacemos para una sola persona. O sea, nomás imagínense, hermanos, el amor de Dios. ¿Quién daría su vida por la humanidad? Ni por una persona, más por toda la humanidad, hermanos. Pero Dios en ese amor y esa misericordia lo hizo. Porque Él no quiere, hermanos, que nosotros nos pierdamos. Él quiere que usted y yo lleguemos hasta su presencia. Él quiere que usted y yo, hermanos, no nos desviemos, hermanos, del camino. Que sigamos, hermanos, luchando. Que sigamos, hermanos, avanzando. ¿Sabe, hermano? La persona que tiene una situación difícil, como les comentaba al principio, tiene que estar firmando, hermanos, cada mes, o creo que es cada mes, tiene que estar yendo a firmar. Porque si deja de ir a firmar, luego llegan las autoridades a buscarlo. A ver, aquí debes. ¿Sí? Pero fíjense, hermanos, que Cristo Jesús dio su vida en la cruz por usted y por mí. Pagó el precio por usted y por mí, por usted y por mí. Y no es necesario, hermanos, estar yendo a firmar cada 8 días o cada 15 días o cada mes, porque Cristo pagó. ¿Sabe cuál es la necesidad que tenemos, que debemos de tener usted y yo? Seguir hacia adelante, buscar y respetar. Eso es lo que tenemos que hacer usted y yo. Es una bendición, hermanos, tan grande saber, hermanos, lo que Dios, hermanos, hace, hermanos, en nuestras vidas como cristianos, como hijos suyos, porque nos recibió, hermanos, como hijos de Dios. Ahora ya no somos hijos bastardos, hermanos. Esa es una bendición y glorifique a nuestro Dios por esa razón, hermanos. Porque ya no somos hijos bastardos, somos hijos herederos del trono de la gracia de Dios, hermanos. Esa es una bendición tan grande, hermanos, que nosotros tenemos. Él, hermanos, vino a ayudarnos. Porque usted y yo, hermanos, no íbamos a salir adelante, ni íbamos a poder pagar el precio, el costo que tenía que pagar, que tuvo que pagar el Señor. Él vino a ayudarnos, Él fue nuestra ayuda, hermanos. Él nos ayudó, hermanos, y a eso vino el Señor. Yo quiero, hermanos, que nos pasemos, quiero casi terminar con este pasaje de la Escritura, Hechos capítulo 26, y vamos a ver, hermanos, lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Porque santo es su nombre, hermanos. Hechos 26, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y vemos, hermanos, lo que el Señor nos enseña. Fíjense, hermanos, lo que nos enseña uno de los siervos que sufrió mucho en esta vida, que fue Pablo. Hechos 26, versículo 22.
Y vemos, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Nuevamente, ¿quién quiere darle lectura? Alguien que le quiera dar lectura. Digo, hermanos, estamos aquí en la iglesia, hermanos, porque tenemos que aprender todos. Todos tenemos que salir juntos, hermanos, hacia adelante. No es nada más el que coordina, el que predica, hermanos. Tenemos que salir todos juntos hacia adelante, hermanos. ¿Quién dijo yo? Adelante, hermano. Gracias, hermano. Fíjense, hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios. Este siervo de Dios, hermanos, si ustedes recuerdan la vida de Pablo, hermanos, al principio, ¿cómo era? Era una persona tremenda, hermanos. Y este varón perseguía a la iglesia cristiana para destruirla. ¿Sí? Como lo veíamos en Isaías, despreciado y desechado. Así tenían mucha gente al Señor. No lo respetaban, no creían, hermanos, en Él, simplemente no creían en el Señor. Entonces, cuando el Señor se le aparece a Pablo, le da una buena enseñanza. Y entonces, desde ese momento, Pablo, hermanos, lleno del Espíritu Santo, empieza a trabajar. Porque sabe, hermanos, porque reconoce que andaba completamente mal, fuera de orden. Y empieza a trabajar Pablo, hermanos. Y empieza a luchar, porque cuando usted empieza a trabajar en la obra de Dios, va a tener pruebas, va a tener luchas, va a tener muchas circunstancias difíciles. ¿Sí? Porque así es el camino del Señor. Y usted empieza a trabajar y va a empezar a tener problemas. Pero ¿sabe qué, hermano? Que no sea motivo de que usted se quede a medias, de que usted se quede a medio camino. Usted tiene que llegar, hermanos. Usted y yo tenemos que llegar, hermanos, hasta la meta final. Tenemos que seguir, hermanos, a través de todo esto que suceda, hermanos. ¿Cuánto hemos batallado, hermanos, con este problema que hemos hasta la fecha tenido? Gracias a Dios ya vamos saliendo, ¿no? Porque ya vamos muy avanzados. Pero ¿cuánto hemos batallado con la pandemia, hermanos? Muchísimo. ¿Cuánto tuvimos que cerrar, hermanos, por esa situación? Sin embargo, los que queremos luchar y seguir adelante, hermanos, aquí estamos. Hay muchos que se fueron, yo les soy honesto, hay muchos que se fueron, ya no regresaron. Yo no sé si se estén congregando en otro lado o yo no sé, hermanos, pero ya muchos no regresaron. A lo mejor se regresaron hacia atrás, no lo sé. Lo que sí quiero decirles, hermanos, que usted y yo que estamos aquí tenemos que seguir luchando. Tenemos que seguir adelante, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, y quiero terminar con esto. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Cristo nos advirtió, la palabra de Dios nos advirtió desde el principio, hermanos, las cosas que íbamos a estar batallando, hermanos, y por muchas cosas que íbamos a luchar, hermanos. Esta es una lucha, hermanos. La pandemia fue una lucha muy grande para todos nosotros. Pero gracias a Dios aquí estamos. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. A través de estas cosas seguir caminando, hermanos, seguir hacia adelante. Porque el Señor nos llamó, hermanos, para ser vencedores. No para quedarnos, hermanos, a medio camino. No para retroceder. No para regresarnos, hermanos, sino para seguir hacia adelante. A eso nos llamó Jesús. A eso nos llamó nuestro Dios. Hermanos, quiero decirles, hermanos, que le echemos ganas, que todos confiemos, hermanos, y pongamos, hermanos, el 100% de nuestra confianza en Dios. Porque si no, hermanos, vamos a perder. Que Dios les bendiga, hermanos, cuídense y nos vemos, hermanos, primero Dios.